En esta segunda parte nos vamos a referir al derecho real de propiedad horizontal, es decir, a su autonomía, a su adquisición, a la concepción de la especialidad objetiva que es propia y característica de todos los derechos reales, y al tema de reparaciones, innovaciones y obras nuevas. Con relación al concepto de autonomía, la doctrina nacional elaboró muchas tesis sobre la naturaleza jurídica del derecho de propiedad horizontal. Algunos doctrinarios interpretaron que se trataba de un derecho de dominio que a su vez estaba integrado por un condominio con indivisión forzosa. Para otros se trataba de una cuestión de servidumbres en cuanto a la naturaleza jurídica. Otros decían que el derecho de propiedad horizontal tenía una situación jurídica societaria y hasta hubo algunos doctrinarios que también hablaron de la existencia de un derecho de superficie para poder justificar la naturaleza jurídica del derecho de propiedad horizontal. La ley 13.512, que era la antigua ley de propiedad horizontal, precisamente utilizaba la expresión propietario cuando se refería al titular de los sectores privativos de derecho exclusivo. Pero las restricciones que estos propietarios sufrían nos hacía pensar que en realidad no se trataba de un derecho de dominio en el sentido que estaba caracterizado este derecho real en el Código Civil. Por eso la doctrina trató de establecer que la ley 13.512 tenía un carácter excepcional y que se trataba de un derecho real autónomo, un todo indisoluble que estaba regulado por esa ley, por la ley 13.512 y por su decreto reglamentario que era la ley 18.734 del año 49. El concepto de la propiedad horizontal nos lo da el artículo 2037 del actual Código Civil y Comercial de la Nación, que nos dice que la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece el título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Precisamente tenemos que destacar en realidad que las partes sean interdependientes. Eso significa que son recíprocamente dependientes una de la otra y que por lo tanto no se van a poder separar. Y una unidad privativa no puede quedar separada de las partes comunes, eso sería como impensado, o sin derechos sobre ellas, como tampoco se pueden separar de aquella las unidades complementarias, es decir, forman un todo inescindible. Y esta idea o este concepto de la inescindibilidad es muy importante, porque significa que todo va a estar integrando un mismo título de propiedad y que no van a poder separarse ni enajenarse separadamente. En cuanto a la adquisición, teniendo en cuenta la naturaleza inmobiliaria de las cosas que están sometidas al régimen de propiedad horizontal, ese derecho sobre lo privativo y lo común puede ser adquirido de tres formas: por tradición, por sucesión en los derechos del propietario y por prescripción. Por tradición se adquiere cuando hay título suficiente en la idea del artículo 1892 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando se realiza la escritura pública para la celebración del acto jurídico, de acuerdo a los conceptos de los artículos 1017 y 1892 del Código Civil y Comercial de la Nación, y cuando se produce la registración definitiva para que pueda ser oponible frente a los terceros, de acuerdo a lo prescripto por los artículos 1893 del Código Civil y Comercial de la Nación y por el artículo 2 de la Ley 17.801. Por sucesión a los derechos del propietario, acá hay que aplicar los artículos 2363 y 2421 del Código Civil y Comercial.
porque, bueno, vamos a tener que pensar en un proceso sucesorio, luego del cual, una vez dictada la declaratoria, se van a adjudicar los bienes entre los herederos, es decir, que hay una suerte de acción de partición y de adjudicación, en la que el principio general tiene que ser justamente en esos acuerdos de partición que haya una equivalencia de los valores entre cada uno de los herederos. Y por prescripción, rige el artículo 2565 del Código Civil y Comercial, que es por el transcurso del tiempo fijado por la ley. La especialidad del objeto es una característica que rige por igual para todos los derechos reales. En la propiedad horizontal, el objeto va a estar representado por un sector privativo de aprovechamiento independiente, sobre el cual el titular ejerce un derecho exclusivo, más un porcentual determinado sobre las partes comunes que pertenecen en condominio a todos los copropietarios y que va a estar respecto de ese sector, de ese porcentual, sujeto a indivisión forzosa. No se trata de dos objetos, sino de un solo objeto, que es el inmueble que ha sido edificado integrando todos esos sectores cuya interdependencia funcional hace imposible separarlos físicamente, pero que desde el punto de vista de las prerrogativas individuales de cada uno de los copropietarios, sí es necesario separar. La accesoriedad existe con el fin de facilitar el uso y goce de los sectores privativos. Esto nos lleva a la idea, al pensamiento, a la conclusión de que los sectores privativos van a ser cosas principales respecto de las partes que completan el edificio. Con relación a estos sectores privativos, el artículo 2039 del Código Civil y Comercial de la Nación nos da la idea de lo que es una unidad funcional y dice que el derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública, directamente o por un pasaje común. La propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y de las partes de uso común del inmueble o aquellas que sean indispensables para mantener su seguridad y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirla. Bueno, este artículo entonces nos va a dar una idea de la autonomía funcional, que pueden estar organizados a través de pisos directamente o de varios departamentos dentro de un mismo piso, pero que les permite alcanzar siempre el destino para el cual fueron construidos. Hay distintos sectores que se pueden considerar como unidades funcionales. Hay espacios guardacoches, pueden ser consultorios, también pueden ser locales de comercio, etc. Pero el edificio debe ajustarse a las disposiciones sobre construcción que rijan en el lugar de ubicación del inmueble. Las llamadas unidades complementarias son sectores cuyo destino es complementar la utilización de las unidades funcionales que lo componen. Puede tratarse de cocheras individuales o de baúleras. Deben estar previstas en los planos respectivos y también en la subdivisión en propiedad horizontal. Y generalmente también surgen ellos en los reglamentos donde se establece que la mayoría de ellos, ¿no? Solo pueden ser sus titulares aquellos que sean copropietarios. Las facultades de cada uno de los propietarios en la propiedad horizontal están previstas en el artículo 2045, cuando establece que cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece, o sobre ella constituir derechos reales o personales. La constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria, y no puede realizarse separadamente de estas. Vale decir que estos propietarios
de las unidades privativas pueden constituir derechos reales de garantía también sobre unidades complementarias que van a ser accesorias a la principal, que es la unidad privativa. También pueden realizar obras de innovación o modificación en cada una de las unidades funcionales, siempre y cuando no afecten la seguridad del edificio ni lo pongan en peligro. Y si hay modificaciones que alteren las características y la distribución de las unidades funcionales en cuanto a ampliar la superficie de esa unidad funcional, por supuesto van a requerir el consentimiento unánime de los copropietarios, porque va a haber que realizar un nuevo plano de subdivisión y de reforma del estatuto. Con relación a los sectores y cosas comunes, están previstos en los artículos 2040 y 2041 del Código Civil y Comercial. Dice el 2040 que son comunes a todas o algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad y las que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado se consideran comunes. Sobre estas cosas y partes, ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios. Entonces, las conclusiones de este artículo es que se los va a considerar comunes mientras sean de uso común del edificio o indispensables para mantener su solidez. Con esto se está refiriendo el artículo a construcciones elevadas verticalmente y también en un mismo plano, como los casos de los dúplex o los triplex, que también están sometidos a propiedad horizontal. En cuanto a la naturaleza jurídica, se trataría de un condominio con indivisión forzosa. A continuación, el artículo 2041 va a ser un detalle, digamos, de todas las cosas y partes que deben ser consideradas necesariamente como partes comunes. Son cosas y partes necesariamente comunes, dicen, el terreno, los pasillos, vías y elementos que comunican unidades entre sí y a estas con el exterior, los techos, azoteos, terrazas y patios solares, los cimientos, columnas, vigas, portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso las de los balcones indispensables para mantener la seguridad. Los locales e instalaciones de los servicios centrales, las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión y los cableados hasta su ingreso en la unidad funcional, la vivienda para alojamiento del encargado, los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas, los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con cosas y partes comunes, las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional y las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros. Todos los artefactos o instalaciones existentes para servicio de beneficio común, los locales destinados a sanitarios o vestuario del personal que trabaja para el consorcio. Esta enumeración tiene carácter enunciativo. En cuanto a las facultades sobre esas cosas comunes, nos habla de facultades materiales. Esto es por la utilización del verbo usar. Por supuesto que va a haber también, o puede haber, un reglamento interno que puede existir o a veces prever alguna disposición que se refiera al uso de las cosas comunes, o regular cuando se trata de sitios que tienen amenities, por ejemplo, la utilización de esas partes o zonas comunes. Y estas facultades van a surgir de todo lo que está dispuesto o preceptuado en los artículos 2037, 2040 y 2045. En cuanto al uso exclusivo, pueden existir reglamentariamente sectores que sean de uso exclusivo
y además el estatuto tiene que fijar normas sobre el uso de las cosas y servicios comunes, pero su aprovechamiento, en este caso, solamente va a beneficiar a alguno de los copropietarios. Es el caso, por ejemplo, de los balcones o de aquellos patios internos de la planta baja o jardincitos, ¿no? O patios solares. La reparación de los mismos corresponde a quien tiene el uso exclusivo, en caso contrario al consorcio. Pero si llegaran a producir un daño a terceras personas, tiene que responder el consorcio. El Código Civil y Comercial de la Nación no contiene una referencia expresa a estos sectores, digamos, o partes de uso exclusivo. Pero el artículo 2040 considera que las cosas y partes cuyo uso no está determinado se consideran comunes. Y sobre estas cosas y partes, ningún propietario puede alegar derecho exclusivo sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios. El tema siguiente es el que se refiere a la conversión de sectores comunes a privativos y viceversa. Y acá debemos preguntarnos, ¿es posible convertir sectores comunes en sectores privativos o a la inversa? ¿Podemos convertir sectores privativos en sectores comunes? Imaginemos, por ejemplo, la vivienda de portería o algunos sótanos o azoteas respecto de los que habrá que analizar si la superficie que ocupan en el reglamento fue considerada como común o como formando una unidad complementaria o como una unidad funcional más sobre la cual todos los copropietarios tienen una parte indivisa. En general, para convertir este sector en sector privativo habrá que contar con el voto unánime de todos los propietarios, porque esta mutación, este cambio, va a traer aparejadas modificaciones en el plano de subdivisión, en el reglamento de copropiedad y administración, y como consecuencia de todo ello va a haber que hacer una redistribución de los porcentuales de cada unidad funcional sobre los bienes comunes. Jurídicamente, la posibilidad de conversión de sectores comunes a privativos y viceversa dependerá de la calificación que se le haya dado en los planos y del destino que se les haya atribuido en el reglamento de copropiedad y administración. La ley 13.512 establecía que los sectores indispensables para la seguridad del edificio, como podían ser los cimientos, los muros maestros, el propio terreno, no podían convertirse nunca jamás en privativos, ni siquiera con el voto unánime de todos los copropietarios. Sin embargo, las actuales disposiciones que regulan este derecho real en el Código Civil y Comercial de la Nación no hacen surgir claramente estas conclusiones. En cuanto a las reparaciones, innovaciones y obras nuevas, tenemos que distinguir que las reparaciones tienen por finalidad mantener en buen estado las condiciones de seguridad, de comodidad y de decoro del edificio. Y normalmente son ordenadas por el administrador, que es quien va a recaudar todos los fondos necesarios para que esas reparaciones se puedan realizar. En ausencia del administrador, cualquiera de los copropietarios, previamente habiendo notificado a los demás y sin que haya habido oposición, las va a poder hacer a su costa con derecho a ser reembolsado. Si son reparaciones urgentes o indispensables, las puede hacer cualquier copropietario sin necesidad de notificar a los demás, pero su derecho a reembolso dependerá de la utilidad de la obra encarada. Si no hay utilidad, va a tener que restituir las cosas al estado anterior a su costa. Las reparaciones urgentes están contempladas en el artículo 2054, cuando considera que cualquier propietario, en ausencia del administrador y de los integrantes del Consejo de Propietarios, puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes con carácter de gestor de negocios. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negar el reintegro total o parcial
y exigir si corresponde la restitución de los bienes a su estado anterior a costa del propietario. Las innovaciones son obras que exceden la reparación o la conservación de la cosa común, porque van a alterar sustancialmente la condición anterior, tanto en la materia como en la forma o en el destino. Serían ejemplos de innovaciones, por ejemplo, transformar un techo en una terraza, transformar una terraza en un lavadero o instalar un ascensor. La finalidad de estas innovaciones es lograr el mejoramiento de los sectores comunes o un aprovechamiento más cómodo o obtener una mayor renta. Pero la resolución va a tener que ser adoptada por mayoría de votos, o sea, por más de la mitad de los copropietarios o por el voto de más del 50% del valor de las unidades funcionales. No pueden ser estas innovaciones de costo excesivo, ni contrarias al reglamento, ni a la ley, ni perjudicar la seguridad, solidez, salubridad o destino del edificio, o afectar el aspecto arquitectónico interior o exterior del edificio. Si eso sucede, cualquiera de los copropietarios puede llegar a reclamar incoando un interdicto de obra nueva. El artículo 2051 se refiere a las mejoras u obras nuevas que requiere justamente la mayoría. Para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento de la mayoría de los propietarios, previo informe técnico de un profesional autorizado. Quien solicita la autorización, si le es denegada, o la minoría afectada en su interés particular que se opone a la autorización, si se concede, tienen acción para que el juez deje sin efecto la decisión de la asamblea. El juez debe evaluar si la mejora u obra nueva es de costo excesivo, contraría el reglamento o la ley, y si afecta la seguridad, solidez, salubridad, destino y aspecto arquitectónico exterior o interior del inmueble. La resolución de la mayoría no se suspende sin una orden judicial expresa. Acá el tema del informe técnico es un agregado que tiene por finalidad, digamos, garantizar que los trabajos no afectarán precisamente esa situación de seguridad, estabilidad o solidez del edificio en todo o en parte. El tema de las obras nuevas estaba tratado en los artículos 7 y 8 de la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley 13.512. Y uno de los criterios aplicables se basaba en la utilidad que la obra produce en el destinatario. Si la obra nueva, se decía, va a beneficiar a uno solo o a determinados copropietarios, entonces la decisión debe tomarse por unanimidad. Por ejemplo, si deciden el techado de un patio, decide techar un patio a aquella persona que tiene el uso exclusivo. La unanimidad es una exigencia que se funda en el consentimiento que deben dar los consorcistas para que se haga un nuevo plano de subdivisión conteniendo las modificaciones introducidas y también para que se redacte un nuevo reglamento que es el que va a tener que ser el reflejo de todas estas modificaciones. Si la obra nueva tiende a mejorar un sector común, a facilitar su uso y goce más cómodo o obtener una mayor renta, bastará la decisión de la mayoría absoluta. Por ejemplo, imaginemos la remodelación de una unidad de propiedad común con la finalidad de alquilarla, o la ampliación del pasillo de entrada, o cambiar el revestimiento de un vestíbulo general de planta baja. El artículo 2052 establece que si la mejora u obra nueva realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios.
También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario. La novedad de este artículo es precisamente que las obras que requieren acuerdo unánime también pueden ser iniciativa del consorcio y no solo de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario. El artículo 2053 dice que si la mejora u obra nueva autorizada sobre cosas y partes comunes es en interés particular, el beneficiario debe efectuarla a su costa y soportar los gastos de la modificación del reglamento de propiedad horizontal y de su inscripción si hubiera lugar a ellos. Esto no estaba contemplado en la ley de propiedad horizontal, en la ley 13.512, sin perjuicio de que respondiera a los principios generales que prohíben el enriquecimiento sin causa, que se estaría configurando si el propietario beneficiado no soportara los costos que la obra que quiso realizar ocasiona. Y con esto, bueno, damos por terminada esta segunda parte. Con esto damos por terminada esta segunda parte.